Muy buenas, compañero o compañera. Te doy la bienvenida al primer episodio del podcast semanal de DevExpert. Llevo ya un tiempo dándole vueltas a hacer que toda esa información que surge en el día a día llegue hasta ti de esa forma en la que lo puedas digerir tranquilamente mientras vas en el autobús, mientras estás en el gimnasio, mientras estás preparando la cena, y el podcast es la mejor herramienta para todo esto. Así que he decidido lanzarme y empezar a hacer un podcast semanal donde te iré contando todas esas novedades que vayan surgiendo. Cada podcast tendrá su propia temática, donde trataremos un hecho relevante que haya ocurrido a lo largo de esa semana o que, por lo que sea, considere que es importante que llegue hasta tus oídos. Además de tener este podcast disponible en todas las plataformas habituales, también podrás verme a través de YouTube, como viene siendo habitual. Todos los contenidos que crees serán subidos al canal de YouTube de DevExpert, donde podrás echarles un vistazo, verlos tranquilamente o simplemente escucharlos, tenerlos a un lado para enterarte de todas esas novedades. Además, me planteo este podcast como algo abierto, donde puedan venir otras personas, unirse al mismo para darnos sus puntos de vista, y es posible que tenga algunos colaboradores permanentes de los que hablaremos más adelante, pero por el momento podrás verme a mí por aquí contándote todo lo que vaya sucediendo en el mundo del desarrollo de software en general y de Android y Kotlin en particular. Y no se me ocurría mejor forma de empezar que tratar un tema que viene muy a colación ya que estamos a principios de año. En particular, este podcast se está grabando en enero de 2025, que es el de cómo encauzar tu carrera como desarrollador a lo largo de este año. Voy a hablar de conceptos que va a valer para cualquier desarrollador independientemente de que te dediques al mundo del desarrollo Android, de la movilidad o no. Y al final que trataré algunos puntos que quizás son más exclusivos para desarrolladores Android, pero que en cualquier caso, si estás interesado en todo el mundillo de la tecnología y del desarrollo de software, también te interesarán. Es verdad que hay muchas cosas que están cambiando, que tenemos muchos miedos sobre lo que puede ocurrir en el futuro, y este vídeo es sobre todo para que puedas centrar tus esfuerzos en lo que realmente importa y puedas superar todos esos miedos y seguir adelante en este mundo tan apasionante, pero que también cambia cada día y para el que tenemos que estar preparados. En particular, nos vamos a centrar de todos esos nuevos cambios que estamos viendo en la industria, cómo adaptarnos a ellos, tanto si estás empezando en el mundo del desarrollo de software como si ya llevas un tiempo. Y también hablaremos de ciertas restricciones, ciertas normativas que entran en vigor este año y que también, particularmente para este año, va a ser importante tener en mente. El primer punto del que te quiero hablar y el que va a ser probablemente la columna vertebral de todo este episodio es el de en qué conocimientos enfocarnos. Es verdad que como todo evoluciona tan rápido, siempre estamos intentando mantenernos al día en las nuevas tecnologías, todas esas nuevas librerías que aparecen, las actualizaciones de las mismas. Si vives en el mundo del desarrollo Android, sabrás que esto es una locura, pero me puedo imaginar que cualquier otra tecnología es exactamente igual. Y muchas veces nos enfocamos en todos esos pequeños detalles del día a día y nos olvidamos de lo más esencial, que es que tenemos que centrarnos en aprender las bases del desarrollo de software. Este año va a ser más importante que nunca, luego te contaré por qué, pero realmente siempre lo ha sido. Uno de los mayores problemas que tenemos los desarrolladores es el síndrome del impostor y normalmente esto nos está avisando de algo bastante claro y es que no tenemos los fundamentos del desarrollo de software bien asentados y por tanto cada nueva tecnología que aprendemos o cada nuevo desarrollo en el que nos embarcamos, sentimos que no estamos seguros de si lo que estamos haciendo es lo correcto y todo esto nos lastra muchísimo y nos supone un dolor de cabeza y un quebradero constante. Por tanto, lo que yo a día de hoy recomiendo es que hagamos un aprendizaje que se suele conocer como el conocimiento en forma de T. Es decir, tenemos que tener unas bases de desarrollo de software, de fundamentos del diseño y de la arquitectura de software muy profundos, donde conozcamos muy a fondo todos estos temas que son generales y que se pueden aplicar a cualquier tecnología, a cualquier lenguaje de programación, a cualquier desarrollo, y luego una especialización muy concreta donde seamos también muy fuertes en ella, en la que podamos destacar y sobresalir sobre el resto de candidatos que puedan, por ejemplo, optar a un puesto de trabajo o que puedan estar incluso en nuestra misma empresa y sobre los que queramos destacar. Es muy relevante porque nos va a ayudar a poder virar
muy fácilmente de tecnologías, de librerías, a cambiar de un punto a otro sin necesidad de tener que reaprender todo desde cero. Al final, todo el desarrollo de software se basa en unos mismos conceptos, en unos mismos principios, y tenerlos muy dominados te ayudará a que si mañana tienes que cambiar de tecnología, te sea muy sencillo. Si mañana tienes que cambiar de biblioteca o librería por otra que hace más o menos lo mismo, también te sea muy fácil, porque todos esos fundamentos estarán asentados e incluso tu código estará preparado para transformarse ante esos cambios. Para los que me conozcáis, sabéis que yo siempre he defendido, y ahora más que nunca, estos valores, porque al final es lo que te va a hacer ser resiliente en un mundo de constante cambio. Si has pasado por mi formación de Architect Coders o la conoces, sabrás que estos son los pilares fundamentales que la rigen. Pero hoy en día no solo podemos quedarnos aquí, sino que también necesitamos destacar en un área concreta, porque al final, cuando vamos a entrar en un puesto de trabajo o queremos aportar valor en un lugar en concreto, necesitamos tener esa excelencia en una tecnología concreta que nos permita destacar y que nos permita el poder diferenciarnos de humanos y no humanos, y de esto hablaremos muy pronto. Por tanto, elige una tecnología que te guste, que quieras dominar, en la que quieras dedicar mucho tiempo y profundiza en ella, conviértete en el mejor. Aprende todo lo necesario para crear software de calidad bajo esa tecnología. Y de esa forma tenemos estructurado nuestro conocimiento en T, una base muy sólida de conocimientos y un lugar en el que destacar sobre todos los demás. ¿Y por qué todo esto que te cuento es tan relevante en el 2025? Lo primero de todo, por los cambios que está habiendo en el entorno laboral. No podemos negar que el desarrollo de software no es lo que era hace varios años y que ahora solo por saber programar, solo por saber lo básico, no vas a poder encontrar un puesto de trabajo. Incluso gente con muchos conocimientos se las está viendo y deseando para encontrar hoy en día oportunidades laborales decentes. Por tanto, ten esto en mente. ¿Y cuáles son los motivos que han producido este cambio laboral? Pues el primero de ellos ha sido simplemente el dinero. Se ha reducido mucho la inversión en empresas tecnológicas debido a temas económicos en los que tampoco entraremos mucho, pero ha habido muchas empresas con trabajadores muy cualificados que han despedido a muchísima gente y esos trabajadores cualificados tienen que encontrar otras oportunidades. Y por supuesto, los van a elegir a ellos antes que a la gran mayoría. No solo esto, también el resto de empresas han visto reducidos sus ingresos y por tanto el número de trabajadores que pueden tratar, pero todo esto se ha sumado a uno de los cambios radicales que está viniendo y que va a venir en los próximos años, que es la inteligencia artificial. Y aquí vamos con nuestro siguiente punto. No podemos negar que la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que programamos y el que no quiera verlo, que se prepare para los próximos años. Y esto supone que lo que antes necesitábamos varios programadores para desarrollar una tarea, ahora quizá necesitamos la mitad o incluso menos. Cuando preguntan si la inteligencia artificial va a eliminar el puesto de programador y van a desaparecer los programadores, yo siempre digo lo mismo. A día de hoy, los programadores no corren peligro. Lo que corre peligro es un programador que no sepa utilizar la inteligencia artificial, porque llegará otro que la use de forma eficiente, sea mucho más productivo y por tanto su trabajo se vea como mejor y de mayor calidad que el tuyo. Por tanto, si todavía no has empezado a introducirte en el mundo de la inteligencia artificial, a entender cómo puede ayudarte en tu día a día en el desarrollo de software, por favor, empieza a investigar, empieza a utilizar todas esas herramientas que se están publicando cada día y elige las que mejor encajen en tu día a día. Pero tienes que entender que esto ha venido para quedarse y que si no te pones al día, habrá otro que lo haga y que acabe barriendo tu puesto de trabajo. Esto no quiere decir que confíes ciegamente en la IA. Es por eso que hemos hablado previamente que necesitas ser excelente en una tecnología, porque la inteligencia artificial no va a llegar al punto de conocer absolutamente todo sobre esa tecnología y cometerá errores, tendrás que ver si ese error tiene sentido, no lo tiene, por qué se ha producido, encontrar cuáles son las mejores soluciones a un mismo problema. Y todo eso solo lo vas a saber si te vuelves excelente en una tecnología. Por tanto, en vez de tenerle miedo o negarla, lo que tienes que hacer es que se vuelva tu mejor aliada y que aproveches toda esa potencia que tiene
para ser más productivo y mejor desarrollador en el día a día. Deja que desarrolle por ti las partes más tediosas pero menos relevantes, supervisa su trabajo de forma adecuada y tendrás un junior trabajando para ti las 24 horas del día. Por otro lado, más allá de simplemente aprender las herramientas de inteligencia artificial que te pueden ayudar a desarrollar más rápido, también necesitas entender cómo integrar esas tecnologías en las aplicaciones. Es verdad que la mayoría de las veces simplemente son una API a la que llamamos, pero es cierto que cada vez más nos vamos a encontrar requerimientos de incluir inteligencia artificial en cualquier tipo de aplicación. Y el entender cómo funcionan por debajo los modelos de lenguaje, cómo funcionan estas herramientas, qué limitaciones tienen, hasta dónde pueden llegar, todo esto te puede ayudar a ser capaz de integrarlas mucho mejor en tus desarrollos. Además, en ciertas tecnologías están emergiendo los modelos de lenguaje locales, que van a requerir de ciertas APIs y de ciertas limitaciones en función del dispositivo en el que se ejecuten. Todo esto va a ser muy relevante en 2025 y, por ejemplo, en Android podemos hablar de Gemini Nano, de cómo se integra Gemini en los dispositivos, cuáles son los dispositivos que están soportados, cuáles son las apps que podemos utilizar, en qué estado se encuentra. Es importante que vayas viendo un poco sobre cómo funciona todo esto para que lo entiendas más a fondo. Si vas a estar por Madrid, estaré en el TechFest en marzo hablando sobre este tema, así que si te pasas por allí podrás aprender mucho sobre todo esto y si no, déjamelo en los comentarios y podemos hacer algún podcast que vaya relacionado concretamente con esto. Pero como titular final de esta sección, recuerda, piensa en la IA como tu aliada y no como en una amenaza, porque todavía están muy lejos de poder suplantar todas las tareas que hace un desarrollador. Porque si a lo único que te limitas es a picar código de forma lineal, sin plantearte cuáles son las mejores soluciones y escribiéndolo solo para que funcione, ahí sí que te puedo decir que tienes los días contados. Y esto nos lleva al siguiente punto, porque uno de los mayores problemas en los que nos estamos encontrando en el sector ahora mismo es que no hay oportunidades para los juniors o para personas con poca experiencia. Y esto es porque hay un desbalance muy grande entre lo que conoce un desarrollador que acaba de terminar cualquier programa de formación con lo que se demanda en una empresa. Y esto con la inteligencia artificial no está haciendo más que desbalancearse todavía más. Porque el código que escribe alguien que acaba de terminar, por ejemplo, un módulo de grado superior o un bootcamp o incluso una carrera, me atrevería a decir, es algo que la inteligencia artificial puede desarrollar sin problemas. Por tanto, a partir de aquí lo que tienes que hacer es empezar a diferenciarte, empezar a aprender todos esos conocimientos que hablábamos en el primer apartado para conseguir destacar y aportar valor donde la inteligencia artificial todavía no puede hacerlo. Pero ¿cuál es el problema? Que por mucho que tengamos estos conocimientos, tampoco nos van a dar esa primera oportunidad laboral. Y aquí es donde entra en relevancia el tercer punto, que es, a día de hoy es más importante que nunca el que te crees tu propio portfolio, ya que las empresas no te van a dar esa primera oportunidad laboral, no te van a dar esa práctica profesional, la tienes que crear tú mismo. Y en el mundo del desarrollo de software no tenemos excusas, porque es tan fácil como desarrollar tu aplicación, si estás creando aplicaciones móviles, crearte la cuenta en la web de desarrolladores de la plataforma que sea y poder empezar a subir tus aplicaciones. De ahí puedes entender cómo se lleva a cabo todo el proceso de creación de una aplicación, de despliegue, de resolución de errores, de incluso de soporte al usuario, recibiendo el feedback de los problemas que se vayan encontrando. Y todo esto te va a dar un bagaje que incluso muchos profesionales en algunas empresas no lo tienen. Por tanto, te animo a que este año te enfoques en crear proyectos propios, proyectos de los que puedas subir tu código a GitHub para que luego las empresas sepan hasta dónde llegas. De proyectos que puedas desplegar tanto en la Play Store, en la App Store o incluso si es una web, en tu propio servidor y que tengas todos esos conocimientos para hacer todo el proceso. Y que todo esto te vaya haciendo encontrarte con los problemas en el día a día, que sigas aprendiendo, que sigas formándote y que esto haga evolucionar tus conocimientos al siguiente nivel. Además, este portfolio luego te va a ser muy útil para enseñárselo a las empresas en los procesos de selección. Puedes incluso llegar a añadir tu propia experiencia en el currículum diciendo que llevas un año trabajando en proyectos propios.
Y por supuesto, poner enlaces a esos proyectos, una pequeña descripción, todo esto ayudará a ver que incluso aunque no te hayan dado esa oportunidad laboral, en vez de quedarte parado esperando a que esa oportunidad llegue, has seguido avanzando, has seguido creciendo y has seguido formándote. Por tanto, no dejes en los demás la responsabilidad de tu aprendizaje y de tu crecimiento profesional, porque puedes empezar hoy mismo desde tu casa. Como cuarto punto importante este año, y quizá te sorprenda, es la accesibilidad. La accesibilidad en el desarrollo de software. ¿Y por qué te comento esto? Porque este año en Europa tenemos una fecha límite a finales de junio, donde todas las empresas que desarrollen negocio en Europa, independientemente de que la empresa esté o no en la Unión Europea, necesitan cumplir unas reglas de desarrollo accesible. Es decir, todo el software tiene que estar preparado para ser accesible. Esto es algo de lo que muchas empresas todavía no se están enterando, otras se están empezando a dar cuenta y, por supuesto, van a entrar las prisas en adaptar todas esas aplicaciones para que cumplan con todas las normas de accesibilidad. A mí ya me están entrando varias formaciones relacionadas con este tema y si tu empresa o tú estáis interesados, podéis poneros en contacto conmigo. Además, puedo anunciar aquí públicamente que en los próximos meses publicaré una nueva formación sobre accesibilidad en el desarrollo Android, donde profundizaremos mucho en este tema, para que o bien si en tu empresa lo necesita puedas formarte, o bien puedas liderar ese cambio dentro de tu propia empresa o incluso añadirlo al currículum para añadir un valor extra en las posibles empresas a las que vayas en el futuro. Te animo a que empieces a entender cómo se utiliza un teléfono móvil con las herramientas de accesibilidad y que aunque sea por curiosidad, empieces a darte un paseo por las aplicaciones que estés desarrollando para que tengas una primera sensación de cómo de accesibles son esas aplicaciones. Hay mucho que contar aquí, muchas herramientas, tanto para desarrollo como para testing, así que te animo a que profundices en ello y si no, que estés atento al canal y las redes sociales porque en el futuro crearemos esa nueva formación. Y aquí es donde nos centramos un poco más en particular en el desarrollo Android y te quiero dar dos últimos consejos que seguramente ya los tengan más que conocidos, pero no quiero dejar de incidir en ellos. El primero es que el único sistema de desarrollo de interfaces oficial en Android hoy en día es Jetpack Compose. Es el único que siguen desarrollando. Es verdad que XML sigue en mantenimiento porque hay muchas empresas que lo utilizan, pero Jetpack Compose es la forma de desarrollar interfaces de usuario hoy en día. Así que si no has empezado con ello, es el momento de que te pongas las pilas y que hagas ya el salto. A día de hoy ya no es una opción, es una prioridad, es una necesidad y necesitas dedicarle tiempo para hacer ese cambio mental que requiere el pasar de unas interfaces con desarrollo imperativo al desarrollo de interfaces declarativo. Ese cambio de chip no ocurre de la noche a la mañana, al principio te costará mucho, al principio pensarás que has vuelto atrás, que es más complicado que hacerlo con las vistas clásicas, pero cuando ese clic se produzca en tu cabeza, verás el mundo de otra forma totalmente distinta. El desarrollo de interfaces se vuelve mucho más rápido, más sencillo, más fiable y sobre todo más adaptado a todas las nuevas herramientas que está desarrollando Google para Android hoy en día. En cuanto a recursos, tenemos aquí en el canal un curso de iniciación de desarrollo en Jetpack Compose y también tenemos la formación de Compose Expert por si quieres profundizar y llevar tus conocimientos al siguiente nivel. Además, lo bueno de Compose es que también enlaza con el siguiente punto y de gratis te vas a llevar una forma de desarrollar interfaces declarativas en Kotlin Multiplatform. Este año va a ser el año de Kotlin Multiplatform. En 2024, JetBrains ha puesto muchísimo esfuerzo en que todas las herramientas de desarrollo en Kotlin Multiplatform pasaran a estado estable. Y más allá del desarrollo del lenguaje, que sigue un camino tranquilo pero seguro, donde más esfuerzo están poniéndose en Kotlin Multiplatform, en crear todas esas herramientas para que el desarrollo de Kotlin Multiplatform sea cada vez más sencillo y más accesible para todo el mundo. En el año 2024 hemos visto muchas novedades, como fue que Kotlin Multiplatform por fin salió de beta y fue estable. Pasamos de que Compose Multiplatform fuera alfa en iOS a beta. Conocimos también la versión experimental de Kotlin para WebAssembly que habilitaba las capacidades de Compose Multiplatform también para desarrollo web. Primero en estado experimental y luego en estado alfa. Podemos esperar que en este 2025 veamos cómo Compose Multiplatform
sale de beta para volverse estable y pasamos a beta para WebAssembly. Como poco, yo creo que esto lo vamos a ver en los próximos meses. Mayo es la KotlinConf, así que pondría las manos en el fuego a que por lo menos iOS va a salir de beta en esta KotlinConf. Pero ten en mente esto, Kotlin Multiplatform es una plataforma ya madura y con los conocimientos que tienes como desarrollador Android, estás en una posición privilegiada para liderar equipos en los que se trabaje con Kotlin Multiplatform. ¿Por qué? Porque hoy en día prácticamente todas las librerías que vas a necesitar para Kotlin Multiplatform son exactamente las mismas que se utilizan en desarrollo Android. Todo el tema del ciclo de vida, la navegación en Compose, los Adaptive Layouts, incluso Room, que aunque todavía sigue en una fase experimental, lo podemos utilizar para crear bases de datos en Kotlin Multiplatform. Y esto no va a hacer más que seguir y seguir. El equipo de Google está trabajando arduamente en convertir muchas de las librerías que utilizamos en Android a Kotlin Multiplatform para que la transformación de una aplicación de Android a que se pueda utilizar en el resto de plataformas sea muy sencillo. Yo siempre digo que seguramente se estén planteando la opción de que esa transformación sea dándole simplemente a un botón y que todas las librerías que tenemos sigan funcionando exactamente igual en Kotlin Multiplatform y simplemente con algunas configuraciones o actualizaciones de los build.gradle todo funcione correctamente. Aún no estamos ahí y uno de los grandes handicaps es el inyector de dependencias, que Hilt no creo que lo veamos adaptado a Kotlin Multiplatform en mucho tiempo, si es que alguna vez llegamos a verlo, y por tanto tenemos que tirar de librerías alternativas como Koin. Pero dicho esto, este año el crecimiento de Kotlin Multiplatform va a ser grande, será en mayor o menor medida en función de cuántas empresas y de qué nivel se decidan a utilizar esta tecnología, pero lo que está claro es que esta tecnología ya está madura, que ya se empiezan a ver bastantes puestos de trabajo relacionados con esto y que si te quieres especializar en ese vertical, en algo muy concreto para lo que todavía hoy en día hay muy pocos especialistas, Kotlin Multiplatform es una gran baza. Para todo esto, nuevamente, tienes un curso de 3 horas en el canal donde te enseño a trabajar con Kotlin Multiplatform desde cero para Android y para iOS. Y además en nuestra formación Kotlin Expert entramos mucho más en profundidad, primero en todo lo que tiene que ver con el lenguaje y luego también en la segunda mitad es toda relacionada con Kotlin Multiplatform. Así que si te interesa, no dudes en contactar con nosotros porque podemos ayudarte en todo esto, tanto en formaciones para particulares como para empresas. Y esto es un poco el resumen de lo que yo consideraría relevante para un desarrollador en este 2025. Nos embarcamos en nuevos retos y en función de cómo surfeemos esa ola podemos acabar en un lado o en otro. Así que recuerda, céntrate en las bases del conocimiento del desarrollo de software, especialízate en una tecnología concreta, utiliza la inteligencia artificial como tu aliada y no como ese enemigo a temer. No la niegues porque está ahí y si no te adaptas es posible que seas barrido del mercado. El portfolio imprescindible este año. Trabaja mucho en tu portfolio y en esa experiencia extraprofesional que luego te pueda servir en los procesos de selección. No te olvides de la accesibilidad porque este año va a ser muy relevante. Y si eres desarrollador o desarrolladora Android, recuerda que este año debes centrarte en aprender Jetpack Compose y dominarlo y en Kotlin Multiplatform porque se espera un gran crecimiento a lo largo de este año. Esto es todo por este primer episodio. Espero que hayas disfrutado de este formato. Cuéntame en los comentarios de la plataforma en la que estés qué te parece y si te gustaría ver más como estos en el futuro. Y si nada cambia, nos vemos en una semana con un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!